Muy buenos días, tutor. Mi nombre es Daniel Eduardo Huertas, pertenezco al CEAD de la Dorada Caldas. Eh, Aquí muestro mi cédula de identificación, Daniel Eduardo Huertas Montiel. Pertenezco a la carrera de zootecnia. En estos momentos nos encontramos realizando pues, el curso de probabilidad y vamos a sustentar el ejercicio que nos expuso el profesor, ¿sí? Entonces, para empezar, es un ejercicio, es el tipo de ejercicio número 4, probabilidad condicional y teorema de Baynes. Como el enunciado lo dice, en cada uno de los ítems construir un diagrama de árbol y luego responder las preguntas traduciéndolas ante el lenguaje simbólico apropiado, presentando la ecuación o teorema solicitado y haciendo uso de de la calculadora para los cálculos finales. El enunciado nos dice, teniendo en cuenta la estructura de los playoffs de la eliminatoria UEFA y las probabilidades indicadas para cada encuentro antes que se jugara, determine la probabilidad indicada de la ruta C, donde las probabilidades que tenía la selección de Portugal de avanzar de ronda en el encuentro contra Turquía eran de 0,7, contra Macedonia del Norte eran de 0,75 y en un hipotético caso contra Italia eran más pareja asignándole a un 5%. Por otro lado, la probabilidad de avanzar de Italia en su juego contra Macedonia del Norte era de 0,85 y en un hipotético caso contra Turquía eran del 0,8. De los literales A, B, C, D, yo soy el estudiante que estoy realizando el literal de todos los ejercicios, el cual para esta actividad dice, considerando solo el juego entre Portugal y Turquía y luego el hipotético juego entre Italia y el ganador de ellos, aplique el teorema de la probabilidad total para encontrar la probabilidad de que Italia ganara la ruta. Entonces, como los pone el enunciado, lo primero que vamos a realizar es el diagrama de árbol, ¿sí? Diagrama de árbol. Entonces nos dice la pregunta que solo podemos considerar el juego entre Portugal y Turquía. Entonces, acá empezamos a realizar nuestro diagrama de árbol, ¿sí? Y el enunciado acá nos dice que la probabilidad de que la probabilidad de Portugal es de 0,7. Entonces, la probabilidad de Turquía va a ser del 0,3, ¿sí? Vamos a llevarlo acá al lenguaje simbólico en donde nos dice que P, probabilidad de Portugal avanzara de ronda, y T es igual a que Turquía avanzara de ronda. Y nos hacen la pregunta también de que cuál es la probabilidad de que Italia ganara la ruta, o sea, que Italia fuera el ganador de la ruta. Entonces, aquí ponemos que a Italia avanzara de ronda, acá en el lenguaje simbólico. Entonces, decimos de que la probabilidad de que Italia avanzara de ronda contra Turquía es del 0,8. Pues ponemos acá en el diagrama de árbol y la de Turquía
sería del 0,2, que es el restante. ¿Sí? Ahora vamos al otro partido, entre Italia y Portugal. Nos dice que en un hipotético caso, que la probabilidad fue asignada del 0,5. Entonces, la probabilidad de Italia es del 0,5 y por ende la de Portugal también sería la del 0,5, o sea, el 50% y el 50%. Entonces, acá ya tenemos nuestro diagrama de árbol realizado. Nos vamos a realizar la pregunta que el profesor nos planteó, ¿sí? Entonces nos dice la pregunta, considerando solo que el juego entre Portugal y Turquía y luego el hipotético juego entre Italia y el ganador de ellos aplique el teorema de la probabilidad total. Entonces acá vamos a empezar a realizar el teorema de la probabilidad total, donde nos dice la probabilidad de Portugal de Italia es igual a la probabilidad de Italia dado la probabilidad de Portugal por la probabilidad de Portugal más la probabilidad de Italia dado la probabilidad de Turquía por la probabilidad de Turquía. Entonces acá reemplazamos los valores. La probabilidad de que Italia ganara, acá la tenemos que es del 0,5 y de Portugal que es del 0,7 más la probabilidad de Turquía, de que Italia le gane a Turquía, que es del 0,8 y del 0,3. Entonces, ese cálculo lo llevamos a la calculadora en GeoGebra o una calculadora científica y nos da un valor de 0,59, que llevándolo a multiplicándolo por 100 nos daría una probabilidad de el 59%. Por lo tanto, la probabilidad de que Italia ganara la ruta es del 59%. Eh, que tengan un buen día, un lindo día y muchas gracias, tutor.